Estamos aprendiendo más sobre algunas de las pruebas que los fiscales esperaban presentar contra Bryan Kohberger en su juicio, pero que al final no sucedió, junto con más detalles sobre quiénes habrían testificado y otro posible vínculo entre Bryan Kohberger y su obsesión con Ted Bundy, además de lo último sobre lo que está pasando con él en prisión. Bienvenidos a Law and Crime. Soy Anjanette Levy. Bryan Kohberger lleva casi 3 meses en prisión y apenas empieza a cumplir 4 cadenas perpetuas consecutivas. Muchos documentos sobre los asesinatos de Maddie Mogan, Keely Gonzalez, Sana Carnotto y Ethan Chapin estuvieron sellados por meses o incluso años. Y ahora que Kohberger ha admitido los crímenes, esos documentos poco a poco están siendo desclasificados. Siguen narrando la trágica historia de lo ocurrido en la casa de King Road esa noche. También estamos aprendiendo más sobre a quienes planeaban llamar los fiscales y el equipo de defensa como testigos en el juicio. Esto es revelador, considerando lo que Bill Thompson me comentó el mes pasado sobre cómo presentarían el caso en el juicio. ¿Cuál es tu teoría de trabajo, Bill, sobre este crimen y por qué lo hizo? Quiero decir, tienes que tener algún tipo de teoría de trabajo. O sea, a los jurados les gusta escuchar historias. Tienes que contarle una historia al jurado. Entonces, ¿cuál era tu teoría de trabajo aquí sobre por qué Bryan Kohberger fue a King Road esa noche y a quién específicamente estaba buscando? Bueno, Anjanette, y al entrar al juicio realmente no íbamos a proponer una teoría de trabajo como la que acabas de mencionar. Nuestro enfoque estaba en la evidencia que muestra que tenemos a estos jóvenes horriblemente asesinados y la evidencia que prueba, más allá de toda duda razonable, que el acusado es quien fue responsable de ello. La falta de antecedentes es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es un elemento del delito, no es algo sobre lo que se le pedirá al jurado que decida. Pero la naturaleza humana es tal que si se distraen con eso podrían empezar a hacerse preguntas en su propia mente. Eso no tenía relación con la culpabilidad del acusado. Así que nuestro enfoque en el juicio realmente iba a ser muy parecido a lo que hicimos cuando estuvimos en la corte el 2 de julio, cuando se presentó la declaración de culpabilidad. Y el resumen fáctico de nuestra evidencia, ese iba a ser el juicio y enfocar al jurado en los elementos según la ley y en cuáles eran las pruebas de esos elementos. Muy clínico, evidencia circunstancial, ácido desoxirribonucleico, datos del celular y el elantra blanco. Exactamente. Bien, primero, los fiscales no planeaban llamar a los padres de Bryan Kohberger como testigos. Eso surgió en audiencias antes del juicio, pero no estaban en la lista de testigos. La hermana de Bryan Kohberger, Amanda Kohberger, era la única de la familia en la lista de testigos y los fiscales no sugirieron que supiera sobre los asesinatos. Quiero ser clara en eso. Los fiscales escribieron en su informe del juicio: el Estado tiene la intención de llamar a miembros de la familia de la acusada con el propósito de establecer ciertos hechos antes de que la acusada se mudara a Pullman a finales del verano de 2022, así como hechos sobre la conducta de la acusada cuando regresó a casa en Pensilvania en diciembre de 2022. La naturaleza de este testimonio ha sido revelada a través de informes de entrevistas. Ahora ha habido interminables especulaciones sobre si los padres de Kohberger sabían o sospechaban que su hijo cometió los crímenes porque él llamó a sus padres esa mañana. Pero ya les he dicho antes que los expertos de Celebrate dijeron que él hacía eso todos los días de todos modos. Él hablaba mucho con sus padres a lo largo del día, así que no era gran cosa. Las fiscales potencialmente habrían presentado cientos y cientos de pruebas, incluyendo fotos, entrevistas de audio y video y otras ayudas visuales. Y ellas recolectaron muestras de ácido desoxirribonucleico de muchas personas para incluirlas o excluirlas como sospechosas. Esas también serían pruebas en el juicio. La defensa iba a llamar a 16 peritos para refutar las pruebas de la fiscalía. Había expertos en celulares como Cy Ray, de quien ya te hablé antes. Una experta en la escena del crimen habría dicho al jurado que creía que 2 armas y 2 personas cometieron los crímenes. Y una experta en informática forense y una analista de ácido desoxirribonucleico, junto con varias personas más. Bryan Kohberger no tenía una coartada. Eso ya no importaba. Él admitió haber conducido esa noche, así que solo podían atacar las pruebas.
La defensa reveló en el descubrimiento que una psiquiatra forense entrevistó a la familia de Brian Koberger. La doctora Eileen Ryan trabaja en la Universidad Estatal de Ohio. Ella es especialista en psiquiatría de adultos, niños y trastorno obsesivo compulsivo. Los documentos muestran que evaluó a los padres y a la hermana de Brian Koberger a finales de 2024. Al día siguiente, evaluó en persona a su madre y a sus dos hermanas mayores. La doctora Ryan también entrevistó a otros y revisó materiales. La profesora Amelie Pedno de la Universidad Estatal de Washington pudo ser llamada a testificar sobre Brian Koberger. Ella les dijo a los investigadores que sentía que Koberger quería trabajar con ella, pero nunca se lo pidió. También le preocupaba la forma en que él trataba a las estudiantes. Koberger había leído un artículo que ella había escrito sobre Ted Bundy. Una estudiante de la Universidad Estatal de Washington también estaba en la lista de testigos. También estaba John Snyder, profesor para quien Koberger era asistente. Snyder no tenía nada positivo que decir sobre Brian Koberger, aunque sí le dijo a los investigadores que no notó parcialidad en sus calificaciones cuando se trataba de estudiantes mujeres. Además, hablaremos más sobre algunas selfies de Brian Koberger que encontramos en el Parque Nacional Monte Rainier, cerca de Seattle. Parece que aparece la palabra slots en el fondo. Investigamos eso. Las piedras conmemoran la primera ascensión al Monte Rainier. En realidad dice que el guía indígena Sluiskin esperó aquí a que los escaladores regresaran, pero el encuadre es interesante. Las estribaciones del Monte Rainier son donde Ted Bundy pudo haber dejado los restos de una mujer que confesó matar en 1974. Su nombre era Gail Manson y los investigadores creen que sus restos fueron encontrados ahí en los años 1970, pero esos restos después se perdieron y nunca fueron analizados. Perfecto. Para hablar sobre lo aprendido de estos registros recién revelados, invito a Chris McDonough. Él es el presentador de la sala de entrevistas. También es un detective de homicidios retirado y trabaja con la Fundación de Casos Sin Resolver. Entonces, Chris, estamos conociendo algunos detalles nuevos, algunas cosas que son bastante horribles respecto a las lesiones de las víctimas, algunas cosas que creo que realmente no sabíamos antes. Ahora estamos sabiendo que Shanna tenía fracturas en el cráneo. Sabíamos que la habían apuñalado más de 50 veces. Ahora estamos leyendo en algunas de estas pruebas que en realidad tenía fracturas en el cráneo. Sabíamos que Keely había resultado gravemente herida y ahora estamos sabiendo que Maddie tenía heridas en la cara, alrededor de la oreja y una marca del arma en el pecho. Quiero decir, es realmente... Se vuelve cada vez más gráfico mientras más aprendemos. Sí, y esto nos da una idea, Jeanette, de la intensidad que Brian Koberger estaba mostrando dentro de ese cuarto. Quiero decir, si pensamos solo en esa herida, ¿sabes? La marca del arma en su pecho, eso es una herida de puñalada completa, ¿sabes? Hasta la empuñadura. He tenido muchos casos donde el arma ha entrado completamente en la víctima y ha dejado una marca de la empuñadura del cuchillo en su cuerpo. O es lo contrario, es la empuñadura donde tiene, ya sabes, el extremo cuadrado, donde la está usando como un objeto, ya sabes, para golpearlos hasta la muerte. El hecho de que ambos tengan, ya sabes, lesiones en el cráneo solo nos dice cuál es su objetivo de ataque, ya sabes, o lesiones faciales. El perpetrador está enfocado en, ya sabes, la personalización por falta de una mejor palabra y o la interrupción en el caso de Shanna, y ha transferido esa agresión a su ferocidad. Sí, ciertamente demuestra que creo que todo esto se salió de control. Lo he dicho muchas veces antes. Eso no significa que tenga razón. Sabes, creo que él entró ahí posiblemente por una persona y luego simplemente no salió como su enfermo plan. Pero quizá esté equivocada sobre eso. Pero mientras más aprendemos, sabíamos que esto fue algo violento, horrible. Ya sabes, lo llamaron atroz y cruel, como lo llama el estatuto cuando quieres buscar la pena de muerte. Pero esto es, o sea, es tan enfermo y demente. Simplemente parece muy caótico, supongo. Como en tu campo de trabajo y la gente que analiza escenas del crimen, ¿dirías que esto es desorganizado? ¿Dirías que eso es correcto? Sí, creo que se convirtió en una escena del crimen desorganizada, como dices.
pero creo que él entró ahí como un delincuente organizado al principio. Y luego, cuando las cosas empezaron a, ya sabes, descontrolarse, o sea, dos personas en la primera habitación, ya sabes, Maddie y Kaylee, y ahora, ya sabes, esa situación se está saliendo de control, lo cual fue potencialmente, ya sabes, inesperado. Y ahora tienes a Shanna entrando e interrumpiendo ese primer juego de fantasía. Oye, recuerda que todo lo que Brian Koberger hizo comenzó primero en su mente hace meses y meses, si no es que quizá un año antes del homicidio. Y luego, ya sabes, él construyó su conjunto de objetivos y su fantasía se desarrolló a partir de ese conjunto de objetivos. Y luego empezó a prepararse y ejecutó. Y eso fue, ya sabes, todo parte de un delincuente organizado. Pero en cuanto a tu punto, estoy de acuerdo contigo. Una vez que entró ahí, esa fantasía se fue, ya sabes, al demonio. Y ahora se vuelve desorganizado. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Lo cual no se anticipó. Y esa rabia podría mostrarse en la rabia hacia las víctimas. Durante mucho tiempo él sostuvo su inocencia. Sus abogados estaban luchando este caso. Él, supongo, exigía ir a juicio. Iban a llamar a varios testigos, principalmente iban a llamar a expertos en su caso principal para tratar de refutar lo que el Estado sostenía en este caso, que Brian Koberger era la única persona que cometió estos crímenes. Iban a intentar decir que fueron 2 personas y 2 armas, iban a decir varias cosas diferentes. Obviamente se rindieron, cedieron en el último minuto, fueron a pedir un trato. Sabemos lo que pasó, pero el Estado fue interesante ver su lista de testigos porque iban a llamar a personas de la Universidad Estatal de Washington. Ellos ya lo habían dicho en una audiencia previa, al menos Jeff y yo desde la oficina del fiscal general adjunto. Él dijo en un momento, ya sabes, tenemos pruebas agravantes mucho mejores que personas de la Universidad Estatal de Washington diciendo cosas feas sobre Brian Koberger. Las orejas de Brian Koberger se levantaron. Ya sabes, iban a llamar al estrado a personas de la Universidad Estatal de Washington. El Estado lo hizo en su caso principal, me parece interesante. Iban a llamar a John Snyder, el profesor para quien Brian Koberger estaba trabajando como asistente de maestro. John Snyder no tenía nada bueno que decir sobre Brian Koberger. Iban a llamar a Amelia Pedno, la profesora que escribió su tesis sobre Ted Bundy. Así que sabemos que él estaba interesado en Ted Bundy, tenía mucho interés en Ted Bundy. Así que iban a llamarla a ella, iban a llamar al director del departamento, posiblemente para hablar sobre cómo iban a expulsar a Brian Koberger. Su mundo se derrumbaba. Iban a llamar a otra estudiante que estaba en el departamento. Sabemos que él había tenido enfrentamientos con mujeres en el departamento. Entonces, ¿crees que estaban tratando de mostrar, aunque no lo hayan hecho, nunca lo han dicho públicamente? ¿Crees que iban a tratar de resaltar que esta persona tenía animosidad hacia las mujeres, que era un misógino? Sí, absolutamente. Y creo que hacia dónde iba el Estado era para mostrar cómo era realmente este tipo, incluso antes de los asesinatos. Y luego, ya sabes, si la única manera de hacer eso es lo que llamamos un patrón de vida, ¿verdad? Tenemos que entrevistar a todo tipo de testigos y obtener las idiosincrasias que observaron y o la ira. Quieres entrar en una especie de preguntas y respuestas con testigos así, ya sabes. Así que dime cómo respondería si lo presionaran, por ejemplo, o si le dabas una mala calificación o algo así. Y ahí es donde entran esos profesores, porque ya sabes, quieres eso, porque la defensa va a minimizarlo, como sabes. Bueno, ya sabes, él es solo un tipo confundido, ya sabes, ¿verdad? Pero la fiscalía tiene que demostrar más allá de toda duda razonable que no, este tipo tiene todo tipo de problemas. Y por cierto, están correlacionados con asesinos seriales, principalmente Ted Bundy. Encontraste algo interesante en las selfies y me lo señalaste. Brian Koberger, según su abogada, era alguien que disfrutaba hacer senderismo y caminaba mucho en la montaña. Quiero decir, tenía fotos en su teléfono donde salía y tomaba fotos de noche. No vemos ninguna de las fotos nocturnas que mencionaron.
Dijeron que él estaba afuera con su supuesta coartada manejando de noche, pero ya sabemos que no era coartada. Y creo que ya lo sabíamos en ese entonces, pero teníamos que hablar de eso de una manera más amable en ese momento. Pero él, al menos yo lo hice. Ahora puedo decir que siempre lo llamé una coartada, pero en realidad no lo era. Pero tú me señalaste que en todas estas selfies crees que él estaba en el Monte Rainier. Y eso es significativo por la fascinación con Ted Bundy. Así que háblame de eso. Así que una de mis teorías siempre ha sido, ya sabes, desde que estuve involucrado en esto, ¿por qué la casa? ¿Cierto? ¿Por qué 1122 King Road? ¿Cuál es el propósito de eso? Porque él tenía que saber que al menos había 5 mujeres viviendo en esa casa. Y luego, si superpones eso con su obsesión con Ted Bundy y ya sabes, los asesinatos y la hermandad en Florida, mi proceso de pensamiento fue que la casa era un objetivo y luego él se obsesionó con una mujer en particular dentro de esa casa, es decir, Kaylee o Maddie en el piso de arriba, ¿de acuerdo? Y la razón por la que digo eso es porque mi proceso de pensamiento fue, ¿está él continuando donde Ted Bundy lo dejó? Y él va a superar a Ted Bundy, por decirlo de alguna manera. Y entonces, si ves sus selfies y miras el fondo, esa cadena montañosa parece ser el Monte Rainier. Ese era el patio de juegos de Ted Bundy cuando estudiaba en la Universidad Estatal de Washington y estaba en el estado. Y también hay fotografías ahí donde se muestra el odio de Bryan Kohberger hacia las mujeres. No puede escapar del hecho de que ve algo escrito en una roca, por ejemplo. Y luego se toma una selfie con esa roca en particular. Y lo que está escrito en esa roca es la palabra zorras. Y señalaste una gran foto donde él está en un partido de béisbol y en el fondo hay una mujer detrás de él. Pero lo interesante de esa fotografía es que él está haciendo esa sonrisa amenazante en esa foto en particular. La que, francamente, eso es lo que las víctimas habrían visto si él no hubiera estado usando una máscara. Wow, es como que cada vez que vemos cosas aprendemos un poco más. Algo que me pareció muy interesante, y sé que probablemente esto es lo que hacen los psiquiatras, pero la psiquiatra forense, la doctora Eileen Ryan, evaluó a la madre de Bryan Kohberger y a sus hermanas individualmente. Hubo una evaluación familiar con Michael Kohberger, la mamá Mary Ann y luego la hermana mayor Melissa. Pero luego hubo evaluaciones individuales uno a uno con la mamá y las hermanas Amanda y Melissa. Me parece fascinante. No hicieron una evaluación individual uno a uno con el papá. La hicieron con las mujeres de la familia. Me pareció interesante. ¿Será por eso si quieren ver, ok, tiene trastorno obsesivo compulsivo u otra cosa? ¿No es coordinado o hay algo ahí sobre cómo, wow, cómo fue su crianza con las mujeres en su casa? Sí, y ese es un gran punto, porque tal vez también está esta idea de que si podemos separarlo de este odio hacia las mujeres, aplicando esta idea a las mujeres que lo rodeaban mientras crecía, ¿sabes? Podrían empezar a buscar y presentar ante un jurado que no, él era solo un hermano normal, un hijo normal, etcétera. Y también podrías separar esta idea de correlación de Ted Bundy, porque recuerda, tienes a mamá escribiendo este artículo editorial sobre la pena de muerte y Ted Bundy. Sabes, uno se pregunta cuánto influjo tuvo de mamá y su obsesión potencialmente con Ted Bundy. Así que la defensa tendría que separar eso a través de ese tipo de entrevistas y evaluaciones. Ahora hablemos de todo este chisme sobre, oh Dios mío, Bryan Kohberger se declaró culpable porque su hermana estaba en la lista de testigos y ella iba a revelar todo. Bueno, su hermana, él habría sabido que estaba en la lista de testigos desde abril, así que personalmente no creo que ese haya sido el punto decisivo. Yo personalmente pienso que se les acabó el tiempo, no le iban a dar una prórroga y él sabía que posiblemente se enfrentaría a ese largo camino por el pasillo hacia el pelotón de fusilamiento. Y eso da miedo, así que tal vez la realidad lo alcanzó, pero posiblemente iban a llamar a Amanda Kohberger a testificar.
El Estado habló sobre su comportamiento antes de los homicidios y tras volver de vacaciones de Navidad. Eso podría haber sido muy interesante, saber sobre qué le habrían preguntado. Sí, y no creo que eso haya terminado todavía. Creo que en algún momento Brian va a seguir ejerciendo, ya sabes, su capacidad de controlar la narrativa y controlar las circunstancias en este momento. Y creo que va a utilizar a su hermana y creo que su hermana lo apoyará en algún momento. No, ya sabes, para obtener fama o fortuna para ella misma, sino para tratar de entender mejor qué fue lo que realmente llevó a su hermano al límite. Y creo que Brian va a utilizar las herramientas que tiene disponibles en el sistema carcelario y en el sistema penitenciario, es decir, correo electrónico, etcétera, y van a crear este diálogo. Mira a otros miembros de la familia que han hecho eso con sus padres, por ejemplo. Esperaron años y años y años y luego finalmente dijeron, oye, necesito saber qué está pasando por tu cabeza. Y creo que su hermana está exactamente en la misma situación. Así que va a ser fascinante ver qué dice ella alguna vez. Creo que eso es lo que buscaba la defensa, como mencionas. Y finalmente quiero saber cuál es la última información que tienes sobre él en la cárcel. Sabes, hace un tiempo recibimos esa gran cantidad de documentos del Departamento de Correcciones de Idaho y luego hice otra solicitud y no recibí nada. No obtuve nada de lo que pedí, excepto que aquí es donde está recluido. Así que no sé si no se suponía que debían entregarnos los documentos que nos dieron al principio. Simplemente no lo sé. Pero no me han dado nada más de lo que he solicitado sobre las quejas que él ha presentado ni nada por el estilo. No me imagino que después de esa primera entrega él simplemente diga, está bien, dejaré de quejarme. ¿Has escuchado? ¿Él sigue quejándose? ¿Todavía le está costando trabajo? Sí, sigue quejándose y no está haciendo muchos amigos ni influyendo en mucha gente. Todavía está segregado, ya sabes. Pero todo sobre él, su personalidad, etcétera, todo gira en torno a Brian Koberger. Y constantemente, ya sabes, le está escribiendo al personal, corrigiéndolos, ese tipo de cosas. Es lo mismo que hacía antes. Y creo que la prisión se ha cerrado un poco más o se ha vuelto mucho más estricta con el flujo de información basado en esa filtración del video que salió a la luz. Creo que el peso recayó en los empleados al decirles esto no volverá a pasar. Y por eso están creando este solo canal para el flujo de información. Pero él todavía sí, él sigue siendo Brian Koberger y controlando sus propias circunstancias. Bueno, y ya identificaron quién filtró ese video. Dijeron, que la persona renunció cuando la confrontaron y que no van a procesarla. Pero sí, es interesante que no nos hayan dado a través de la Ley de Libertad de Información ningún material adicional en cuanto a las quejas y cosas así, pero no han parado según lo que me estás diciendo. Sí, no, él sigue en cuanto a quejarse sobre su entorno, sobre todo lo que lo rodea, sobre las personas a su alrededor, lo cual obviamente no es una buena decisión porque en algún momento van a tener que decidir, tenemos que poner a este tipo en la población general y en ese momento podría tener un objetivo más grande sobre sí mismo. Muy interesante. Quizá debería leer ese libro de Dale Carnegie que mencionaste. Tal vez quiera sacar ese libro de la biblioteca de la prisión si lo tienen. Chris McDonough, muchas gracias. Aprecio tu tiempo. Gracias, Anjanette, te lo agradezco. Eso es todo en Crime Fix. Soy Anjanette Levy. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima vez.